Lo quiero presentar también a nuestra audiencia Alberto Alonso. Él está aquí en nuestros estudios, ex embajador de Argentina en Ucrania desde el 2016 al 2019 prácticamente. Gracias, Alonso, por estar con nosotros en la tarde de hoy y preguntarle qué está viendo estos días con respecto a la comunidad internacional, cuando Biden sorprende con esta visita a Ucrania prácticamente en secreto, cuando China, según Rusia, se está acercando y podría ser también determinante en esta especie de ajedrez mundial alrededor de la guerra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que estoy viendo es más de lo que hemos visto durante todo este año. Y eso significa que no son buenas noticias. ¿Por qué? Porque al igual que lo que recién decía Carolina, creo que nos estamos preparando para un año de guerra mínimamente que va a ser peor que el anterior. Es decir, está todo dado para que eso sea así, salvo que ocurra algún milagro. Ese milagro se llama un cambio de posición que hoy por hoy no es esperable de Vladimir Putin. Y la intervención de Estados Unidos, que realmente ha sido el gran soporte de Ucrania en todo este año, al igual que algunos países europeos, y implica que provisión de armamento. Por lo tanto, si estamos hablando de provisión de armamento, sin lugar a dudas que estamos pensando en que el conflicto, en lugar de desescalar, va a escalar. Va a escalar, claro. Va a escalar. La propuesta china, asimismo, solamente se pueden prever dos cosas favorables de los 12 postulados que están en la audiencia. La primera, donde defiende la soberanía y la integridad territorial de los estados, porque obviamente China no puede hacer otra cosa. Si se pusiera en contra de eso, su asedio a Taiwán, ¿no es cierto?, diciendo que en realidad es una provincia china. Debería terminar. Claro, debería terminar inmediatamente si dijera lo contrario. Entonces, no lo puede decir. Y la otra cosa buena es que ha mencionado, un poco ambiguamente, pero ha mencionado que no deben utilizarse armas nucleares. Eso es bueno porque le quita presión y le saca presión, sobre todo a Rusia, que constantemente amenaza. Ha habido 70 amenazas durante este año de guerra de Rusia de utilizar el arsenal nuclear. Es el arma más fuerte que tiene, ¿no? Como elemento amenazante. Sin duda, sin duda. Es la carta que saca en todo momento en este juego de póker macabro al cual estamos asistiendo. Alonso, cuando está Biden de visita en Ucrania y vuelve a Polonia, da un discurso donde habla de la democracia gana, ¿no? Y está hablando de la democracia en medio de una guerra, de disputa de territorio, donde Putin dice que él se sintió amenazado por la intención de Ucrania de ingresar a la OTAN. ¿Qué le preocupa más a Putin? ¿Que se le acerque la OTAN o se le acerquen las democracias del mundo? A Putin, sin lugar a dudas, las dos cosas. Las dos cosas. Pero la OTAN significa la excusa un poco más vendible de ese problema de lucha entre la democracia y la autocracia. Hace muy bien Silvia en mencionar esto porque yo quiero dejar muy en claro, porque lo he vivido, que Ucrania era una democracia imperfecta. Imperfecta como puede ser una democracia imperfecta Argentina, por ejemplo, que es nuestro país. Es decir, pero era una democracia con alternancia, con respeto a las opiniones de los demás, y todo eso Putin lo tenía absolutamente al lado, con una autocracia que terminó... Resistida, ¿no? Cada vez más resistida, con manifestaciones. Resistida, y que en realidad comienza con Putin en el año 1998, porque los 7 años de implosión
de la Unión Soviética y la creación sustitutiva de Rusia como Estado reemplazante de la Unión Soviética, los años de Yeltsin, del 1991 al 98, había ciertos signos de que se estaba tratando de recrear una democracia. Democracia que, valga decirlo, prácticamente Rusia no tiene noticias de ello en los últimos 3 siglos por lo menos. Entonces, esos 7 años de pronto fueron totalmente invalidados con el acceso al poder de Putin y, por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo Putin fue invadir Chechenia, que era una región secesionista, hay que reconocerlo, pero que inicia una guerra. Esa fue su carta de presentación. Y fue muy cruenta esa guerra. En su momento terminó con una especie de empate, pero en el 2002 Rusia, con otros métodos, a Chechenia literalmente la destruyó de la faz de la tierra rusa, como después se hizo en Siria y como está pretendiendo hacer en Ucrania. Esa es la realidad de Putin desde que accedió al poder. Alonso, le quería preguntar a propósito del proceso, ¿no?, de Rusia, de su fuerza de ataque. Se pensó que en algún momento, bueno, Rusia pensaba que la guerra iba a ser corta, no fue así, comenzaron una cantidad de situaciones internacionales para tratar de aislarla, pero está fuerte, sigue con las perspectivas de ataque. ¿Cuáles son los principales recursos de Rusia? ¿Qué perspectiva tiene Rusia, en todo caso? ¿Quiénes la pueden ayudar o la están ayudando? Yo primero quería comentar lo siguiente respecto de las sanciones comerciales que se han tomado desde principios del conflicto. La verdad que nunca creí demasiado en esas sanciones comerciales. Han impactado en Rusia de una manera relativa, no como se esperaba. Leve. Exacto, leve, moderada como máximo, pero tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Por qué estoy en contra de las sanciones comerciales? A ver, Cuba tiene más de 60 años de sanciones comerciales. Estados Unidos le ha impuesto, y Occidente también, Europa, ¿no es cierto?, le han impuesto a Cuba sanciones comerciales de 55, 60 años por lo menos. Y no han tenido el efecto que supuestamente era buscado. O sea, ahí está Cuba, Cuba actuando con gran sufrimiento de su pueblo, pero las autoridades cubas siguen ahí presentes. Obviamente, si estamos hablando de Cuba, un país que relativamente, comparado con Rusia, es muy menor, ¿qué podemos pensar del efecto que vayan a tener esas sanciones comerciales con Rusia? Yo, por eso digo, no soy partidario de las sanciones comerciales y sanciones económicas y políticas, y quizás las únicas que sí pueden tener una importancia relativa en un futuro cercano. ¿Cuál es si en un momento se produce el fin de la guerra y se produce la reconstrucción de la guerra de Ucrania. A partir de ese momento, con la incautación de todos los bienes que se le han incautado a Rusia y a los jerarcas rusos y a los magnates rusos en Occidente, ahí puede hacerse una masa crítica de dinero que comience, no va a ser absolutamente lo que se necesita con Ucrania para poder reconstruirla, pero bueno, va a ser una parte importante. Se habla un castigo. Claro, se habla de entre 200 y 250 mil millones de dólares que estarían incautados en bancos y arcas de Occidente, de magnates rusos y también de activos del gobierno ruso que están en Occidente. Clarísimo. Esta situación, si tuviera que hacer un pronóstico, ¿cómo termina esto? Esta guerra va a escalar. Este año estoy absolutamente convencido que va a escalar. No veo una terminación rápida de la guerra. Veo una Rusia con problemas, con el reclutamiento de sus tropas, porque la moral está muy baja, a pesar de la utilización de los mercenarios del grupo Wagner,
Eso por el lado de Rusia, porque además las Fuerzas Armadas rusas, los soldaditos rusos jóvenes que se han reclutado, saben que van a ser utilizados como carne de cañón en este proceso que seguramente se desatará con mayor virulencia a la que ya hemos tenido ahora en marzo-abril de este año con la primavera boreal. Y por el lado de Ucrania, el problema es que Ucrania está muy dependiente hoy día de la provisión de municiones y armamentos de Occidente. Si Occidente no aprovisiona rápida y certeramente a Ucrania, la situación para Ucrania se puede complicar. Por eso el presidente Zelensky constantemente pide, casi como que ruega, en cada situación en la que puede, a que Occidente la siga armando a Ucrania para poder mejorar como mínimo la situación y poder sentarse algún día, a lo mejor en una mesa de negociaciones, en una situación donde Rusia no imponga las condiciones y pueda ser Ucrania y detrás de Ucrania Occidente la que imponga esas condiciones. Embajador Alonso, muchísimas gracias por su aporte hoy.